Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes esta mañana, iniciando este lunes, iniciando esta semana número 36 de lectura. Deseo que esta semana sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, que nuestro Padre Celestial les acompañe en cada paso, en cada respiro, que Dios bendiga sus responsabilidades, sus actividades, sus planes y sus proyectos y todo aquello que deseen y tengan pensado llevar a cabo durante estos días, durante esta semana. Que Dios les bendiga grande y maravillosamente y los llene de fortaleza, de ánimo, de gozo, de alegría, que les brinde y les bendiga con salud, sí, con prosperidad, sí, pero sobre todo que nuestro Padre Celestial nos bendiga manifestándose y materializándose en su inmenso y maravilloso amor. Que Dios nos abrace con ese inmenso amor que siente por cada uno de nosotros. Que este lunes sea un inicio de semana extraordinario, como lo es para mí, por estar comenzando esta mañana compartiendo, disfrutando y leyendo la hermosa y bendita palabra de Dios. Y esta semana en 36 vamos a continuar con la lectura del profeta Ezequiel, de los capítulos 17 al 20. Y antes de comenzar, como cada día, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la sabiduría y las enseñanzas plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y hoy, por ser un día especial, le doy gracias a Dios porque me permita continuar llevando a cabo esta pequeña labor de transmitir su gracia, su amor, gracia y misericordia y su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar la lectura en el capítulo número 17 del profeta Ezequiel. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propón una figura y campón, y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrarla. Plantó junto a las aguas abundantes y la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y se extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese frutos, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí, está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuanto el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará de estas cosas que hizo? El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por
sobre él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación que contra mí se ha revelado, y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que quedaren serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del collado de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Empieza el capítulo 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no comiere robo, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que el de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas sin engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestaré a interés y tomaré usura. ¿Vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido el desnudo, apartare su mano del pobre, interés, usura no recibiere, guardaré mis secretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos los estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Que yo la muerte del impío, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá.
Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué no quiero la muerte de la que muera? Dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y aquí comienza el capítulo 19. Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros, se hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada y cuanto había en ella, el estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red. Y en el foso fue apresado y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas. Y lo llevaron al rey de Babilonia y lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre como una vid en medio de la viña, plantado junto a aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas, y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima de las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas, y se secaron, las consumió el fuego. Ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y aridez, y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta y endecha servirá. Y vamos con el capítulo número 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar que la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día les alcé mi mano jurando que así los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá.
Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera, dijeron por tanto, que derramaría sobre ellos vivir en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes les dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni contaminéis con sus ídolos. Yo, Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obras mis secretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrán vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me enfrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. Yo les dije, que ese es el lugar alto a donde vosotros vais, y fue llamado su nombre Baama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las de las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, a mí, allí me servirá toda la casa de Israel y toda ella en la tierra. Allí lo aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas, como incienso agradable no os aceptaré.
Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que contaminasteis y os aborrecéis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral. Profetiza contra el bosque del Negev y dirás al bosque del Negev: Oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo, Jehová, lo encendí, no se apagará. Y dije: Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere estas parábolas? Sí. Aquí finaliza la lectura del día de hoy, de los capítulos 17, 18, 19 y 20, en donde, iniciando con el capítulo 20, Dios nos habla y nos deja muy en claro, ¿sí?, las circunstancias por las cuales, ¿sí?, había definido, ¿sí?, desde una perspectiva distinta pero idéntica a las demás, ¿sí?, el juicio sobre Israel, ¿sí? Comienza con una parábola, ¿sí?, haciendo el hecho de que una vid crece delante de una gran águila, ¿sí?, y se postra otra águila alrededor, y la vid trata de alcanzar, ¿sí?, a la otra águila. ¿Qué quería decir Dios con esto? El pueblo de Israel, ¿sí?, el Padre les había instruido que a la conquista del pueblo de Babilonia se sometieran al ejército de los caldeos. Los caldeos era el ejército de Nabucodonosor, así se les llama, ¿verdad?, porque la mayor parte formaban, ¿sí?, venían conformados desde mucho tiempo antes. Los caldeos eran un pueblo que se había aliado con Babilonia. ¿Sí? Y el rey, ¿sí?, que estaba gobernando sobre Judá y Jerusalén, aceptó, ¿sí?, un trato con el rey Nabucodonosor, ¿sí? En este trato hicieron un pacto en el cual, ¿sí?, el rey respetaría, ¿sí?, tanto los intereses del padre, la palabra del padre, ¿sí?, cuando les dijo que se sometieran a los caldeos, como también, ¿sí?, la palabra sostenida con Nabucodonosor, ¿verdad? Sin embargo, cuando el rey, si no me equivoco, Sedequías, como lo hemos comentado en otros capítulos, ¿sí?, rompe el pacto con Nabucodonosor. Pero como dentro de ese pacto, ¿sí?, conllevaba el cumplimiento de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí?, Dios, ¿sí?, se enoja, ¿sí?, en contra de este rey, y le deja en claro que él no va a permitir que se rompa el pacto, y que todo aquello, ¿sí?, que nosotros tengamos un compromiso, ¿sí?, con alguien, especialmente entre hermanos en Cristo, ¿sí?, pero con cualquier persona, nuestro Padre, ¿sí?, a nuestro Padre no le honramos ni le agradamos cuando prometemos algo a nuestro prójimo, sea hermano en Cristo o no sea hermano en Cristo, y después cambiamos nuestra palabra. Cuando tenemos un compromiso con alguien, ¿sí?, de brindarle una ayuda, de brindarle un apoyo, de cumplir la parte que nos corresponde del trato, ¿sí?, o de sostenernos, ¿sí?, con firmeza en la parte que nos corresponde del trato, no debemos de romper esa palabra, porque eso es algo, ¿sí?, que es una forma deplorable de actuar delante de Dios y le disgusta
Celestial, y aquí lo dejan claro. El pueblo de Israel dijo, sí, sí, ok, Nabucodonosor, yo pacto contigo, ya me sometiste, ¿sí? Yo voy a respetar, ¿sí? De aquí en adelante tu orden, el orden del imperio babilónico, ¿sí? Pero apenas se descuidó Nabucodonosor y nuevamente fueron a depositar su confianza en Egipto. Dios les había concedido, incluso durante el cautiverio, que todos aquellos que sometieran sus corazones simbólicamente a Nabucodonosor, en el hecho de reconocer la consecuencia, que eran merecedores de la consecuencia que Dios liberó en contra del pueblo por su desobediencia, por su insensatez, por su idolatría, ¿sí? Eso significaba rendirse ante los caldeos, aceptar la consecuencia que nosotros mismos provocamos, aceptar el castigo por las faltas que nosotros mismos cometimos delante de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, al no hacerlo, pero todavía peor aún, al romper el pacto de Dios, al aceptar parcialmente la consecuencia y luego romperla, ¿sí? Más aún se enciende la ira de nuestro Padre Celestial en contra del pueblo de Israel, porque el rey no solo representaba al rey sus propios intereses, sino representaba al pueblo entero y el pueblo lo seguía, ¿sí? Entonces esta decisión de este rey, ¿sí?, impactó en algo que se le llama prevaricación, hizo pecar al mucho pueblo, a gran parte del pueblo de Israel. Después nuestro Padre Celestial nos habla de otro tema muy importante, ¿sí?, que muchas veces hoy en día causa confusión, el hecho del pecado del padre hacia los transmitido, hacia los hijos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? ¿Sí? Dios está castigando a sus hijos porque su papá fue muy malo. No, señores. Aquí, capítulo 18 de Ezequiel, nos describe, ¿sí?, que el padre no cargará con el pecado del hijo, ni el hijo con el pecado del padre, ¿sí? Que si el padre fuese bueno, ¿sí?, Dios le permitirá vivir, Dios perdonará sus pecados, ¿sí?, y tendremos esa vida, ¿sí?, eterna en el reino de los cielos, delante de nuestro Padre Celestial. Pero si el Padre justo tiene un hijo injusto que no obedece los mandatos de Jehová, el hijo cargará, ¿sí?, sobre su cabeza recaerá su sangre, que era una forma de mencionar en la antigüedad, ¿sí?, que los pecados eran sinónimo de muerte, ¿sí? Entonces tu sangre recaerá sobre tu cabeza, o sea, bajo tu propia responsabilidad, vas a morir si pecas, ¿sí? Entonces tu sangre, la que se derramare por tu muerte, recaerá sobre tu propia responsabilidad, no sobre tu padre, ¿sí? Y también nos habla de esas circunstancias invertidas, ¿no? En donde, si el padre fuese malo, pero el hijo no comete ni cae en la maldad ni en la injusticia de su padre, el padre morirá y el hijo vivirá, ¿sí? Y también nos menciona y nos describe cuando eres bueno, pero decides dejarte seducir por el pecado y comienzas a cometer faltas delante de nuestro Padre Celestial, nada de lo que hiciste en justicia te será contado, ¿verdad? Porque muchas veces creemos, ¿sí?, que el hecho de conducirnos de forma correcta durante un largo periodo de nuestras vidas nos da licencia o acreditación para hacer algo malo, ¿sí? O pensamos que podemos andar brincando, ¿sí?, cruzando como si fuera frontera, la línea entre el bien y el mal, ¿sí? Creemos que podemos ir y cometer maldad y después venir y pedir perdón y arrepentirnos como si fuera un juego o como si pudiéramos engañar a Dios. Y recordemos que hay algo muy importante y determinante que siempre debemos de tener presente. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Cuando nace en nuestro corazón la pésima, ¿sí?, y perversa idea de ir y pecar, cometer una falta grave, ¿sí?, y después regresar y pedir perdón a nuestro Padre Celestial, fingiendo un arrepentimiento, no nos va a funcionar, ¿sí? Aquí en el capítulo 18 de Jeremías, ¿sí?, también
se nos habla y se nos explica algo que nos tradujo en el lenguaje del amor nuestro Señor Jesucristo, que es el perdón de Dios. ¿Sí? Que nuestra obediencia, nuestra entrega, nuestro amor hacia nuestro Padre Celestial, ¿sí? El respeto hacia sus ordenanzas, hacia sus decretos, ¿sí? En el actuar rectamente delante de Dios, en el ser justo, en el amar misericordia, ahí están las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Obedecer a Dios. De nada sirve que seamos los mejores cristianos, el más distinguido de la iglesia, el más puntual, ¿sí? El más colaborador, si no obedecemos a Dios y no respetamos y no amamos a Dios, porque muchas veces confundimos nuestra labor, ¿sí? Y creemos que nuestra labor dentro de la congregación, dentro de la iglesia, nuestra participación nos justifica delante del Padre y nos olvidamos de adorar, de alabar, de respetar a Dios, de amarlo con más fuerza cada día, ¿sí? De darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas, ¿sí? Pero sobre todo, de conducirnos conforme a la voluntad del Padre, no conforme a las reglas, normas, dogmas y doctrinas que ha establecido y creado el hombre, paralelo a la palabra de nuestro Padre Celestial. Otro tema que habla el Padre hace una remembranza de todo lo que hizo por el pueblo de Israel, ¿sí? De cómo no valoraron y cómo Él, ¿sí?, fue misericordioso desde el tiempo en que los sacó de Egipto. ¿Cuántas veces Dios no nos ha mostrado a ti y a mí su misericordia? ¿Cuántas veces nuestro Padre Celestial no ha obrado para nuestro bien, a pesar de que con nuestras acciones y nuestras conductas no nos lo merezcamos? ¿Sí? Porque desde el primer día que clamamos a Dios, ¿sí?, que lo buscamos y nos encontramos con Él, desde ese día, ¿sí?, no éramos merecedores de su perdón. Sin embargo, lo hizo. Y después de que nos perdonó, nos rescató y nos liberó de la esclavitud en el pecado, así como liberó de la esclavitud al pueblo de Israel en Egipto. ¿Cuántas veces más? ¿Sí? Hemos tropezado y le hemos faltado y nos hemos apartado de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces no hemos elegido a Dios? Hemos elegido otras cosas, nuestros sueños, anhelos, deseos, compromisos, ¿sí?, y todo aquello, ¿sí?, que para nosotros es importante, según el mundo, según los deseos de la carne y del corazón, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos rechazado a Dios? ¿Cuántas veces hemos cometido faltas, ¿sí?, por agradar al mundo y ni siquiera hemos tomado en cuenta que desagradamos a su majestad Jehová? Eso sucedió con el pueblo de Israel. No valoró lo que hizo Dios por él. No valoró que los liberó de Egipto, no valoró que los sostuvo en el desierto, no valoró la promesa de la tierra prometida. No valoraron, ¿sí?, la tierra prometida cuando les fue entregada. No le valoraron la prosperidad, la abundancia, ¿sí?, la provisión, la riqueza, la fortaleza, el amparo, la protección que Dios les dio. Corrieron tras los ídolos. Su corazón corrió tras sus ídolos, ¿sí? Decidieron ser como los otros pueblos de la tierra, ¿sí?, que le rendían tributo, ¿sí?, espiritual, emocional, a la piedra y al palo. Hoy en día nosotros decidimos quiénes son los pueblos de la tierra hoy en día. Las demás personas, las que rechazan a Dios. Hoy nosotros decidimos, sí, también muchas veces, ser como los demás pueblos de la tierra, ser como el resto de las personas que rechazan a Dios, que rechazan a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, pero obedecen a una piedrita o a un palillo, como se los comenté el día sábado, ¿sí? Obedecen a un amuleto, a una estampita, ¿sí?, a un menjurje, como dijera mi abuelo, que en paz descanse, ¿sí?, a una pócima, ¿sí?, una vela, ¿sí?, un ritual, una oración inventada, ¿sí?, a un incienso, más no a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Les rehace esta remembranza, ¿sí?, y les muestra la misericordia que Él ha tenido, ¿sí?, y hace hincapié no solo en los decretos, en sus estatutos, en sus enseñanzas y ordenanzas del Padre, no solo en su ley,
sino también en el desprecio hacia su amor, gracia y misericordia. En el desprecio hacia el día de reposo que Él santificó, ese día especial, ¿sí? Para Dios, el cual instruyó a respetarlo al pueblo de Israel y dijo que era por estatuto perpetuo, o sea que nos corresponde también respetarlo, ¿sí? Y aunque no nos correspondiera, por amor a Dios, hay que respetar lo que Dios instituyó en su palabra. Hoy muchas veces, para justificarnos la falta de obediencia, decimos, es que nosotros ya no vivimos en la ley. Lean Mateo 5, donde habla de Jesús y la ley, y en donde nuestro Señor Jesucristo nos deja muy claro que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Y que mientras la tierra y el cielo prevalezcan, ni una tilde de la ley, ¿sí? Pasará. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sustituyó el castigo, la consecuencia de la ley, por la gracia, por el perdón, ¿sí? Nada más. Pero no nos apartó de la ley. Estamos en la ley, pero bajo la gracia, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y tomamos un sinfín de justificaciones, ¿verdad? Para no obedecer a Dios. Y así ha continuado el pueblo de Israel. Y esa herencia de corazón duro, de piedra, de dura cerviz, llega hasta nuestros días. Y es por eso que es importante que reflexionemos, ¿sí? No tan solo en lo que esperamos que Dios haga para nosotros, no tan solo, ¿sí?, en lo que le pedimos al Padre, porque pareciera que eso es lo único que nos interesa, ¿sí? Estamos enfocados a ver en qué momento Dios cumple con toda una de las 100 peticiones que tenemos en fila cada vez que oramos. ¿Sí? Meditemos en cuánto el Padre ha hecho por nosotros, como humanidad, cuánto le hemos faltado, ¿sí?, como humanidad. Además de forma individual, de forma particular, y cuán misericordioso ha sido. Y eso nos va a dar una perspectiva distinta de cuán más agradecidos tenemos que estar con Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que nos ha dado y por todo de lo que nos ha librado, ¿sí? Porque nos libró de la consecuencia del pecado a través de Jesús, pero también a través de su amor, gracia y misericordia. Así comenzamos esta semana con la lectura de estos capítulos de Ezequiel 17 al 20, un texto muy enriquecedor que nos lleva a reflexionar mucho en nuestro actuar delante de nuestro Padre Celestial. Yo espero que haya sido de su agrado, como lo es toda la palabra de Dios para mí, ¿sí? Les envío un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga grande y maravillosamente. Que esta semana las bendiciones y el favor del Padre les acompañen en cada paso, en cada respiro, en cada parpadeo y en cada mirada y sonrisa que dirijamos a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Les envío un fuerte abrazo, saludos y nos vemos mañana martes para continuar con esta lectura.